Quiero invitarlos al libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7, 26. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 26, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El Santo Hijo de Dios. Todo aquel que conoce la gracia de Dios y ha experimentado lo que la gracia de Dios hace, sabe que la base fundamental del Evangelio son dos cosas: el nacimiento virginal de Cristo y el hecho de que Cristo nunca hizo pecado. Dos cosas importantes para aquel que es santo, inocente, limpio, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos. Según las Escrituras, el Santo Evangelio, Cristo vino a quitar el pecado del mundo. Dice allí en el libro de Hebreos, el capítulo 9, el versículo 26, 9, 26. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Una vez, y nada más que una vez. Vino para quitar el pecado por su propio sacrificio. La virtud de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario ha hecho posible la salvación de la raza humana. Solo la sangre de Cristo. Y no hay nada más. Y no existe nada más. Solo la sangre de Cristo. Hoy día vivimos en una época en que se niega la sangre como parte de la redención del ser humano. Hay quienes piensan que esa sangre no tiene efecto hoy día. Hay quienes piensan que la sangre envejecida no puede limpiar de pecado. Que estaba bien para los días en que Cristo murió. Dice en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7, el Señor dice: engañadores a los que niegan la virtud de la sangre de Cristo. Los que estudian la Biblia, los que leen la Biblia, los que escudriñan en la Biblia, saben, pueden notar que desde Génesis hasta Apocalipsis hay una línea roja que une Antiguo y Nuevo Testamento, que une el pasado con el presente y aún con el futuro, señalando la doctrina de la salvación a través de la sangre de Cristo. Todo ser humano debe venir al conocimiento de la verdad a través de la sangre de Cristo. Cristo
tuvo el privilegio de ser Dios encarnado, según Juan capítulo 1, versículo 14. El Dios encarnado. No tuvo la necesidad de un nacimiento carnal a través de la Biblia se enseña el nacimiento virginal. Cristo no fue engendrado de hombre. Y si fuera engendrado de hombre, entonces un mentiroso, porque dice aquí que es santo, es inocente, es limpio y más sublime que los cielos, no podría morir por los demás. Tendría que haber muerto por sí mismo y no por los demás, porque sería un pecador. Porque solo Cristo es sin pecado. En Génesis 3:15 tenemos la primer profecía del Mesías. Dice allí las palabras simiente suya, hablando a la mujer, y nos dice que ser simiente de una mujer es cosa sobrenatural. Porque lo natural es que somos simiente de hombre y no simiente de mujer. En Mateo capítulo 1, versículo 18 lo explica claramente. Dice la palabra del Señor allí en el libro de Mateo 1, 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, y la palabra desposada no significa casada, sino novia, comprometida, antes que se juntasen, se halló haber concebido el Espíritu Santo, haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueño diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En el libro de Juan, capítulo 8, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 42. 8:42. Dice la palabra del Señor. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, porque no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Y el versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? En su ministerio en la tierra, Jesús declaró ante sus enemigos ser de origen divino, el Santo Hijo de Dios. Yo de Dios he salido y he venido. Con una misión: salvar al mundo de pecado. Y necesita quien quiera
salvar o dar algo al mundo, tener algo para dar. Lo que Cristo ofrece es salvación. Lo que Cristo ofrece es vida eterna. Lo que Cristo ofrece es la gracia de Dios. Y para ofrecerla necesita tenerla. Nadie puede dar lo que no tiene. Y él tenía vida eterna, porque era Dios. Y tiene vida eterna, porque lo acusaron de blasfemo, porque él dijo que Dios es salido y es venido. Dice en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 21, Lucas 5, 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemo? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estaban bien enterados ellos de que solo Dios puede perdonar pecados y nadie más que Dios. Quien se hiciera Dios sin serlo, estaba blasfemando. Pero Cristo era Dios. Yo de Dios he salido y he venido. Y en el libro de Juan, capítulo 1, Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios encarnado. La gloria de Dios, dice la gracia de Dios, la verdad de Dios, dada para nosotros, mostrada y puesta a nuestra disposición. El único, el Santo Hijo de Dios, es el único que puede perdonar pecados. Frente a la gran necesidad del ser humano, que es encontrar la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados, el único ofrecimiento es Cristo Jesús y su sangre derramada. Jesús declara ser Dios. En el mismo libro de Juan, el capítulo 10, Evangelio según San Juan, capítulo 10. Dice en el versículo 30, 10, versículo 30. Yo y el Padre, una cosa somos. Hemos visto a través del tiempo muchos dúos. Por ejemplo, en la música folclórica, por ejemplo, Larbanoa Carrero, un dúo, llevan más de 50 años cantando juntos. A los Zucará, de allá de Rocha, un dúo que se disolvió con la muerte de uno de los dos. A los olimareños, un dúo por muchos años. Y podemos seguir nombrando distintos grupos, así de dúos que hubieron en la historia. Pero ninguno tan unido, tan de acuerdo
ninguno tan uno como Dios y Jesucristo su Hijo. Dice en ese versículo 30, yo y el Padre una cosa somos. Los versículos que siguen hasta el 33. Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Jesús responde, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedreáis? Respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Cartas credenciales tenía suficiente. Podía decir, yo y el Padre una cosa somos. En el libro de Colosenses, el capítulo 1, Colosenses, el capítulo 1, dice la palabra del Señor en el versículo 13 o 12 primero, Colosenses 1:12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Yo y el Padre una cosa somos. Sigue diciendo en el versículo 14, en el cual, en ese Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecado o el perdón de pecado. El cual, ese Jesucristo, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Y el versículo 16 dice, porque por Él, por Jesucristo, fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por Él y para Él. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas, y por Él, por Jesucristo, todas las cosas subsisten. Y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, Jesucristo, es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Jesucristo, en Él, en Jesucristo, habitase toda la plenitud. Y por Él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. ¿Estaba mal que Jesucristo dijera, yo y el Padre una cosa somos? Jesús declara ser Dios. Dos cosas. ¿Es mentira o es verdad? Jesús decía ser el único Salvador en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús decía tener el poder y la autoridad de perdonar, porque Dios en Jesucristo estaba reconciliando al mundo a Dios mismo. Jesús decía ser el juez del universo, allá en el libro de Juan capítulo 5, el versículo 22. Juan 5, 22. Dice la palabra del Señor allí, en esa porción de la Escritura, porque el Padre a nadie juzga,
mas todo el juicio dio al Hijo. Jesús es el juez del mundo, porque a Dios le place eso. Dios es el creador de todas las cosas, pero Jesucristo también es el creador de todas las cosas. Y el Espíritu Santo también es el creador de todas las cosas, porque en la creación del hombre, allá en el libro de Génesis, la palabra del Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios y yo, decía Cristo, una cosa somos. Todo esto nos dice que Jesús era divino y por lo tanto sin pecado. Sin pecado. Los apóstoles declararon de la perfección absoluta de Cristo. Y sabe que esto, yo lo tengo escrito aquí, los apóstoles declararon de la perfección absoluta de Cristo. No me canso de leerlo y de pronunciarlo, porque está hablando de mi Salvador. Perfección absoluta en aquel en el cual creo. Perfección absoluta en aquel al cual profeso. Le cuento a los demás de mi Cristo. Este es nuestro orgullo. El orgullo personal de los cristianos es que tenemos un Cristo de perfección absoluta. Dice en el libro de Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios. El capítulo 5. El versículo 21. Pablo habla de la perfección absoluta de Cristo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¡Qué grandeza la de Cristo Jesús! Se podía haber mantenido alejado del pecado, porque él era sin pecado. Se podía haber mantenido alejado del pecado porque él no tenía culpa. Se podía haber mantenido alejado del pecado porque el pecado lo ensucia todo. Y porque el pecado iba a cortar la relación perfecta que tenía Dios y él. Y sin embargo, por amor a nosotros, dice la palabra del Señor aquí, hizo pecado por nosotros. Y aquel hacer pecado por nosotros hizo que Dios el Padre lo abandonara, lo desamparara. ¿Recuerdan la frase de Cristo en la cruz del Calvario? Padre, ¿por qué me desamparas? ¿Por qué me has desamparado? ¿Saben por qué? Por pecado. Porque él era pecado. Él era un montón de pecado. Porque llevaba el pecado suyo y mío. Y de aquel que indiferentemente pasa por la ruta sin pensar en Jesucristo para nada. Unos ignorando lo que Cristo hizo por ellos. Otros sin importarle lo que Cristo hizo por ellos.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. El cual no hizo pecado. Está hablando de Cristo, el que padeció por nosotros. El cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. La perfección absoluta de Cristo. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Juan, hablando de la perfección absoluta de Cristo. Y en el libro de Hebreos, el capítulo 4, Hebreos, el capítulo 4, el versículo 15. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero, ¿qué dice? Sin pecado. Sin pecado. Cristo, el Santo Hijo de Dios, en el cual tenemos redención por su sangre. Nacimiento virginal, según la voluntad de Dios, según el plan de Dios y sin pecado. A través de toda la Biblia vemos, sin lugar a Dios, a duda, que Jesús es el Santo Hijo de Dios. Al cual nosotros, como los otros, tuvimos que mirar, conocer, creer para ser salvos. No es creer en Dios y basta. Tenemos que creer en Cristo Jesús. La esencia del cristianismo es Cristo Jesús. La esencia de la salvación es Cristo Jesús. Todo el poder está dado en Cristo Jesús para que seamos salvos. Y toda nuestra vida como cristianos debe apoyarse en la roca que es Cristo Jesús. Firme y fuerte para sostenernos. Y la promesa es de Cristo Jesús, que nos dice: y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. El Santo Hijo de Dios. Tu Salvador. Mi Salvador. Inclinemos nuestro rostro para orar y despedirnos con oraciones del día de hoy.